Hola, buenos días y buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a preparar esta presentación en español. Espero que no voy a hacer tantos errores. Gracias también a mis compañeros que contribuyeron con el contenido de la presentación. Voy a hablar de la experiencia internacional con la FAO en la utilización de indicadores ambientales. Pero antes de todo, quiero empezar con una observación de la gran diversidad de las dietas en el mundo. Y con este mapa observamos la composición de la ingesta media de proteínas en las regiones del mundo. Primero, vemos que esta ingestión va desde menos de 60 gramos por persona por día, que es menor que las recomendaciones minimales, hasta más de 100 gramos. Y también vemos que la parte verde, la parte de proteínas vegetales, es importante en todas las regiones, lo que significa que todas las dietas se basan en plantas. Sin embargo, la proporción de proteína animal varía mucho. Es baja en África Occidental y Asia Meridional, pero es alta en América del Norte, en Australia, en Europa, pero también en América del Sur. Y también tenemos que ver el futuro de la producción de alimentos. ¿Cuánto más necesitamos producir para alimentar la población mundial aquí en el año 2050? Vamos a estar casi 10 millones de personas en el 2050. Y la cantidad de alimentos que necesitamos depende del escenario. Si seguimos las tendencias actuales sin ningún cambio, lo que llamamos business as usual, necesitaremos un 54% más de cereales, un 52% más de carne, un 40% más de leche y un 49% más de frutas y verduras. Así que necesitaremos más de todo. Pero si nos volvemos un poco más sostenible en la columna de la media hacia la sostenibilidad, lo que significa, por ejemplo, que algunos reduzcan el consumo de carne y que otros lo aumentan, pero también que reduzcan el desperdicio. Todavía necesitamos un 39% más de cereales y un 29% más de carne. Así que sí necesitamos producir más de todos, también si nos volvemos un poco más sostenibles. También quiero darles un poco de contexto sobre el tema de la seguridad alimentaria y nutrición, que es muy importante por el trabajo de la FAO. Después de una disminución, el número de personas sufriendo de hambre aumentó a partir del 2015 en algunas partes de África, pero también de Asia. Y principalmente como resultado de conflictos, de sequías o inundaciones. Entonces, el número de personas que sufren de hambre ahora es casi 800 millones de personas. Otra forma de malnutrición es la falta de nutrientes, de densidad de nutrientes en la dieta. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la relación entre el porcentaje de niños que sufren de retraso al crecimiento, stunting, y el consumo de carne. Y los países donde encontramos un porcentaje más alto de retraso de crecimiento son también los países donde se come menos carne. En la parte de derecha podemos ver esta correlación muy fuerte entre retraso de crecimiento y consumo de proteínas animales, pero una correlación casi nula entre este retraso de crecimiento y el consumo de proteínas vegetales. Entonces, lo que es importante es saber qué obtenemos por ejemplo, en este caso, toneladas de dióxido de carbono cuando lo gastamos en la agricultura o en otros sectores. Por ejemplo, si el presupuesto estuviera en dióxido de carbono, ¿dónde queremos gastarlo? Si queremos crear valor, es mejor no gastarlo en la agricultura, como pueden ver en la parte arriba izquierda de la diapositiva.
porque se obtienen más dólares gastando carbono en la industria o los servicios que en la agricultura. Pero si queremos crear empleos, en la parte derecha arriba de la diapositiva, es mejor gastar el carbono en la agricultura porque creamos el doble de empleos que en otros sectores, a partir de 1 tonelada de dióxido de carbono. Y finalmente, en la parte de abajo, si queremos crear kilocalorías o proteínas por toneladas de dióxido de carbono, seguramente es mejor gastarlo en la agricultura, pero también podemos ver que tenemos eficiencias diferentes entre diferentes grupos de países y contribución de la ganadería diferentes también. Por ejemplo, es más alta en los países más ricos por la producción de proteínas. Otra parte de los indicadores, estos de la competencia alimentaria entre alimentos humanos y alimentos para los animales. Tanto las plantas como los animales contribuyen a una dieta saludable. Sin embargo, los animales a menudo son criticados porque consumen grandes cantidades de plantas que podrían ser alimentadas directamente a los humanos. Esto sí es parcialmente cierto. En una evaluación que realizamos en la FAO, estimamos que más o menos 13% de lo que se come el ganado al nivel mundial son cereales. Entonces, esta parte es en competencia con la alimentaria humana. Sin embargo, los animales consumen principalmente material que no es comestible para los humanos. Es un total de 86% que no es comestible, como pasto, residuos de cultivos, subproductos, etc. Bueno, la pregunta que sigue es esta de la eficiencia para la conversión de estos animales. Una forma clásica de comparar la eficiencia entre animales es el factor de conversión de alimentos. Y aquí en esta tabla, que viene del mismo estudio, vemos que los ruminantes a nivel mundial producen aproximadamente la misma cantidad de proteína que los monogástricos. Pero los ruminantes necesitan 133 kilogramos de materia seca para producir 1 kilogramo de proteína, mientras que los monogástricos necesitan 30 kilos. Entonces se podría decir, bueno, los ruminantes son menos eficientes. Pero si nos fijamos en la cantidad de materia seca comestible para los humanos, los ruminantes solo necesitan 6 kilogramos de materia seca comestible, lo que llamamos FCR2, mientras que los cerdos y los pollos necesitan una media de 12 kilogramos de materia seca comestible a nivel mundial. Y finalmente, si nos fijamos en la cantidad que se requiera para producir 1 kilogramo de carne, los resultados son cercanos entre ruminantes y monogástricos, alrededor de 3 kilogramos. Pero al final, la última columna, si miramos la proteína comestible consumida por kilogramos de proteína producida, entonces la proteína vegetal comestible para hacer 1 kilogramo de proteína animal comestible, los ruminantes requieren menos de 1 kilogramo de proteína comestible de origen vegetal, lo que significa que contribuyen netamente de manera positiva a la disponibilidad global de proteínas. Y pues aquí, si entramos en más detalles en los sistemas de producción, en ruminantes y monogástricos, podemos ver que la producción de ganado en pastoreo es aún más eficiente en términos de conversión de materia prima no comestible. Solo necesitan 1,6 kilogramo de materia seca comestible para producir 1 kilogramo de proteína, mientras que las aves industriales, por ejemplo, requieren 18,6 kilogramos y la producción porcina industrial requiere alrededor de 20. Pues si regresamos un poco en el tema del cambio climático, ya conocemos la contribución de los sistemas ganaderos a las emisiones de gases de efecto invernaderos. Estimamos que el sector representa casi el 15% de las emisiones totales de las actividades humanas,
y contribuyen directamente a través de la fermentación entérica y el manejo del estiércol, pero también indirectamente mediante la producción de piensos y otros insumos, y también mediante el transporte, enfriamiento y procesamiento de productos pecuarios. Pero también sabemos que existen opciones para reducir estas emisiones y la adopción de mejores prácticas y tecnologías existentes en la alimentación de animales, en la salud de animales, en la cría, la gestión del estiércol, podría reducir sus emisiones hasta un 30%. Y aquí vemos en este mapa que el potencial es diferente entre diferentes sistemas y diferentes regiones del mundo. Y estos indicadores son importantes para producir informaciones para, el diseño de las políticas públicas en el desarrollo del sector ganadero, pero también para el diseño de proyectos del Banco Mundial, por ejemplo, para investir en el sector y en su desarrollo. Y estas opciones, aquí vemos en el mapa, que también se traducen en aumentos de productividad. Entonces no contribuyen solo a reducir las emisiones, pero también a aumentar la disponibilidad en productos animales. Pero en este discurso, en este tema de emisiones, hablamos siempre con indicadores de emisiones por 100 kilogramos o por kilogramos de comida. Entonces, no consideramos la densidad de nutrientes. Aquí podemos ver en la parte izquierda de la pantalla la representación clásica de los alimentos según las emisiones por kilogramos de producto. Vemos que los productos animales son los últimos, muy abajo, tienen más emisiones por kilogramo. Este caso viene de un estudio en Denmark, entonces yo también agregué los indicadores al nivel mundial que tenemos en la FAO, que son un poco menos altos por los productos animales que los promedios en este estudio. Pero también sabemos que los productos animales son mucho más densos en términos de nutrientes. Tienen mucho más nutrientes que los productos vegetales por kilogramos, más hierro, calcio, más zinc, más vitamina B12, etc. Así que las emisiones reportadas a la nutrición, aquí en la parte derecha, son muy diferentes. Los huevos, el pescado, el cerdo, el queso están en una buena posición en este estudio en comparación con las patatas, los plátanos o el arroz. Y eso para decir que es importante comparar alimentos en su base nutricional, pero no en su base de kilogramos, porque no es la misma cosa comer 100 gramos de carne o 100 gramos de patatas. Otra parte del trabajo que hicimos con indicadores ambientales en la FAO es el desarrollo de la herramienta TAPE, Tool for Agroecology Performance Evaluation, que es una herramienta para la evaluación de la sostenibilidad basada en la agroecología. La desarrollamos a partir de un mandato que recibimos de nuestros países miembros y lo hicimos a través de un gran proceso consultivo con varias organizaciones y también la basamos en otros marcos de evaluación que ya existen, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero también un marco que es muy conocido en América Latina que se llama MESMIS, por ejemplo. TAPE tiene un enfoque gradual con varias etapas. Empieza con un análisis del contexto y del entorno propicio y después tenemos dos pasos analíticos. Primero, el diagnóstico del nivel de transición agroecológica, que es basado en los 10 elementos. Los 10 elementos de la agroecología fueron desarrollados por FAO sobre 4 años de consultación y fueron también validados por los países miembros.
Y el segundo etapa analítico es este de los 10 criterios cuantitativos de desempeño que son vinculados a los ODS y también que tienen una parte ambiental. En este momento tenemos aplicaciones de TAPE en más de 30 países, más de 5.000 granjas y es disponible en 16 idiomas en el mundo. No voy a entrar en los detalles aquí, pero tenemos aplicaciones por varios objetivos, incluido también en América Latina. A veces trabajamos con gobiernos, pero también con ONGs, con academia, con, por ejemplo, universidades. Trabajamos, por ejemplo, con la UNAM y México. Y tenemos más o menos 5.000 granjas, otra vez, que tienen datos en esta herramienta. Y voy a presentar unos de estos datos. Eso viene de una recopilación de 2.800 granjas en 8 países de África. Y en este gráfico tenemos los resultados económicos promedio por categoría de granjas. Entonces tenemos la productividad, added value y el ingreso, el net income. Cada grupo de granjas se agrega en una escala de desarrollo de transición desde los menos agroecológicos, menos de 30% en los 10 elementos, hasta los más agroecológicos. Y lo que podemos ver aquí es que las granjas que están más avanzadas, que tienen mayor puntuación en los 10 elementos, también muestran mayores rendimientos económicos por hectáreos y también por persona. Y hicimos la misma comparación en términos de diversidad nutricional, otro graduación de la sostenibilidad, aquí por la salud de la gente. Y también podemos ver que las granjas más avanzadas, que tienen una puntuación mayor con los 10 alimentos, tienen también una diversidad nutricional en su dieta que es más alta. Y finalmente, estas granjas más avanzadas en la transición agroecológica también parecen tener un mayor desempeño ambiental. Aquí en la parte izquierda con la salud del suelo y la parte de la derecha con la biodiversidad agrícola. Entonces podemos ver que también con estos dos indicadores ambientales que hacen parte del marco TAPE, podemos hacer esta observación, esta medición, que las granjas más avanzadas, que tienen graduación mayor en los 10 elementos de la agroecología, también tienen un desempeño ambiental mayor. Estos son unos resultados rápidos que quería presentar, pero estamos produciendo más y vamos a publicar estos resultados muy pronto. Y finalmente, una referencia rápida al LEAP Partnership, Livestock Environmental Assessment and Performance Partnership. Aquí pueden ver, por ejemplo, la última publicación de este partnership, que está en el desempeño ambiental de feed additives. Entonces pueden encontrar en este website un montón de informaciones sobre el tema de cómo medir el desempeño ambiental en el sector pecuario por varios temas, la biodiversidad, los gases de efectos invernaderos, etc. Bueno, gracias otra vez por invitarme. Aquí tienen unas publicaciones que hicimos recientemente con la FAO y estoy disponible para algunas preguntas. Muchísimas gracias. Bien, estábamos escuchando la presentación de la doctora Motet
Le damos la bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación de INEA y también por estar presente con la exposición y también para responder las consultas de los asistentes que estamos teniendo en sala y también siguiendo la transmisión. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Y buenos días, buenas tardes. Sí, buenos días nosotros. Tú estás en horario de la tarde, ¿verdad? Sí. Bien, bueno, te transmitimos una de las consultas, nos preguntan, ¿la herramienta Tape ha tenido fácil adopción para los productores? Bueno, depende un poco del contexto. La aplicamos en contextos diversos, diferentes. A veces para la preparación de un proyecto grande del GF, por ejemplo. Entonces necesitan estos datos para hacer como una línea de referencia. Y en este caso, como son, digamos, beneficiarios del proyecto al final, pues sí, no les cuesta demasiado pasar un poco de tiempo con nosotros o con la gente que está haciendo que está recopilando los datos. En otros casos puede ser un poco más difícil, especialmente al inicio, porque cuando vamos al campo con esta herramienta, al inicio los socios les cuestan un poco para entender, entonces les gastan como a veces 3 o 4 horas por granja al inicio. Entonces en este caso es un poco más difícil. Pero con un poco de práctica, después de, digamos, 5 o 10 granjas, es un poco más rápido, lo podemos hacer en 2 o 3 horas máximo. Bien, bueno, otra consulta es, ¿cómo evalúa la necesidad de los indicadores ambientales a nivel global pensando en la sostenibilidad de la producción de alimentos? No entendí la primera parte. ¿Cómo parte? evalúa la necesidad de contar con indicadores ambientales a nivel global pensando en la sostenibilidad de producir alimentos? Si son necesarios pues contar con estos indicadores. Sí, gracias por la pregunta. Me parece que, eso seguro que ustedes también lo ven, la parte ambiental de la sostenibilidad es un poco más importante, un poco más avanzada que la parte social. La parte económica ya la teníamos como un marco de desarrollo de la agricultura en general, pero los indicadores de desarrollo ambiental tienen un poco más de enfoque, también por el público en general. Entonces tenemos como presente unas iniciativas a nivel global, la iniciativa LEAP, modelos y muchos investigadores que trabajan con este enfoque, y tenemos quizás un poco menos en la parte social, el desempeño, el papel de la ganadería, por ejemplo, por la parte social de la sostenibilidad. Y por eso traté de presentar un poco de una visión un poco más agregada, un poco más holística con el marco TAPE, pero hay otros, tenemos otros marcos que están haciendo este trabajo a nivel regional también, y lo que nosotros desde la FAO estamos haciendo es quizás tratando de cambiar un poco el enfoque o agregar la parte social también en la medición de la sostenibilidad. Bien, bueno, muchas gracias. Una pregunta muy concreta es, usted mencionó en la presentación la palabra agroecología, entonces nos preguntan qué incluye, qué rubros incluye, hortalizas, granos, cereales, carne, ¿cómo manejan ustedes el concepto? Es una pregunta muy buena. Bueno, el concepto, cómo es definido por los 10 elementos, pero también quizás ustedes conocen a los 13 principios del AKPL, grupo del CFS, del Committee on Food Security. Todos los tipos de producción, incluido la acuacultura, por ejemplo, están incluidos. Lo que pasa es que cuando pasamos al nivel de mediciones, de indicadores, tenemos que adaptar un poco. Por ejemplo, la forma general del TAPE la hicimos con unos sistemas de producción de cultivos y de ganado con contextos diferentes.
Pero vimos que por la parte por ejemplo, de los pastoralistas, que tienen, no podemos hablar de granjas, sino de una utilización del espacio un poco especial, tuvimos que hacer una versión adaptada. Entonces, me parece que los conceptos, los 10 elementos, se pueden aplicar, entonces la agroecología se puede aplicar a todos los tipos de producción, pero cuando pasamos a medir, tenemos que adaptarnos. Bueno, las dos últimas preguntas. Una de ellas es, ¿cómo es la generación y adopción de políticas públicas en los distintos países o continentes en función de los indicadores ambientales? Si existe diferencias justamente según los países o los continentes. Sí, es una pregunta muy difícil. Bueno, como FAO tenemos este papel, ¿no? de dar a los gobiernos los datos, las evidencias y los indicadores para tomar las decisiones en términos de políticas públicas. Lo que pasa es que lo hacen como quieren después de eso. Entonces, lo que podemos ver en algunas partes del mundo, por ejemplo, en la Europa, están ya desarrollando unos sistemas de etiquetas ambientales para los productos de consumo general en comida. Entonces están avanzando muy rápido a una forma de política pública con una graduación ambiental de los productos para los consumidores. Pero hay otras formas de políticas públicas, por ejemplo, se pueden dar incentivos en términos incentivos financieros a los productores. Se pueden también poner límites al importo o la exportación o las importaciones de productos. Entonces, hay unos países que toman estas decisiones con indicadores, por ejemplo, de emisiones de gases de efectos invernaderos para limitar las importaciones de algunos productos de otros países. Entonces, se puede contestar de diferentes maneras. Pero lo que nosotros estamos tratando de hacer es siempre dar los datos los más creíbles, los más verificados para asegurar la decisión de los gobiernos después, que lo hacen como ellos quieren. Bien, bueno, le transmitimos la última pregunta puede ser a título personal o a título de FAO, de la institución. ¿Qué opinión tiene del futuro del mercado de productos sustentables o carbono neutral? Perdón, ¿otra vez? ¿Cuál es la opinión del futuro del mercado de productos sustentables o carbono neutral? Sí, bueno, ya vemos que hay unos países también que están avanzando en este tema. Yo conozco, por ejemplo, la producción de carne bovina carbono neutral de Brasil, que han desarrollado con el Embrapa. Hay también una iniciativa en Europa por la parte de producción de leche, que no es neutral, pero es de bajo carbono. Hay una iniciativa también de cero carbono en leche, la producción de leche en África del Este. Entonces hay unas cosas que se ponen en marcha, digamos. Lo que pasa es que todavía no tenemos mercados de carbono que funcionan y que son todavía en un modo un poco voluntario. Entonces no tienen, los países no tienen que medir siempre, entonces, o que reportar. Entonces, estamos en de mi punto de vista, estamos en un periodo de transición. Algunos países están avanzando, otros están resistiendo un poco, y pues las decisiones dependen también de lo que hacemos con la COP, ¿no? Entonces, vamos a tener la COP en África, en Sharm el Sheikh, en unas semanas, en el mes de noviembre. Entonces vamos a ver si los países se ponen un poco más en marcha oficialmente. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctora Motet, por estar participando, por haber aceptado la invitación a esta jornada que estamos haciendo desde INI Uruguay. Muchísimas gracias a ustedes.